vais acabando, por favor. Arratsalde on a todos. Ongi etorri. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta rueda de prensa correspondiente a la película Impossible, Lo Imposible, que se proyecta en la sección oficial fuera de concurso de este festival y entre cuyos intérpretes está, como saben, Ewan McGregor, a quien esta noche se hará entrega del premio Donostia. Además del propio Ewan McGregor, nos acompañan en esta rueda de prensa el director de la película, Juan Antonio Bayona, el guionista, Sergio Sánchez, María Belón, que es la persona en la que se inspira la historia, en la que se inspira uno de los personajes protagonistas de la historia, Belén Atienza, productora de la película, y Paolo Basile, consejero delegado de Mediaset España, que antes de dar comienzo al turno de preguntas nos va a dirigir unas palabras. Señor Basile, por favor. Gracias, buenas tardes. Cada película es un acto de fe. Cuando Guillermo del Toro nos presentó El Chiquitín aquí con el proyecto del orfanato, fue un acto de fe en un director novel que luego nos regaló una grandísima película. El siguiente acto de fe nos lo devolvió J. Bayona cuando no ha cedido a los cantos de Hollywood y ha seguido trabajando con nosotros a la búsqueda de una película. Esto demuestra también que no es indispensable salir del propio país para hacer el cine, que no es indispensable ir a Estados Unidos para hacer una gran película, como creo que sea esto de Lo Imposible. Y con él hemos construido el futuro estábamos buscando el futuro de la segunda película cuando, nunca mejor dicho, como un tsunami entró en nuestra vida una entrevista radiofónica de María, que inmediatamente Belén, Enrique y Jota nos hicieron escuchar en nuestros despachos de Madrid. Y la verdad que ahí cambió la nuestra historia, porque entró verdaderamente, nos cambió todas las ideas. Esta marea limpió todos los proyectos que teníamos. Era una idea que más que imposible, era increíble poder hacerla. Yo me acuerdo que hablando con Álvaro Busina y Guilán Barroa, que son los de Telecinco Cinema que hacen la nuestra parte de las películas, le dije, mira, si decidimos de hacerlo, tenemos que hacerla hasta el final y hacer una grandísima película, porque esta o se hace muy grande, o se hace bien, o es mejor dejarlo. Creo que lo hemos hecho bien. La película, no sé, pienso que la habéis vista, lo que no la han visto la verán. Es un grandísimo himno a la familia, al amor, a la fuerza del amor, y en estos momentos creo que sea particularmente importante la metáfora que yo he leído en la historia, en esta película, de que cada familia tiene su tsunami, cada familia tiene sus momentos de dificultad, pero si el amor y la fuerza del amor son grandes, esto permite de superar cualquier dificultad. Gracias, Cota, gracias, María, por la oportunidad que nos habéis dado. Primera pregunta, por favor. Sí, quisiera preguntarle a Ewan cómo se siente él en recibir este premio Donostia a su edad, y para que nos comente también cómo fue ese largo y aparentemente imposible viaje que hizo para llegar hasta acá, y que comentó también y de forma concreta a través de las redes sociales, y por qué lo hizo también por Twitter, por qué lo quiso compartir por ahí. Muchas gracias. Lo hice porque es un viaje tan largo y viajaba solo y pensé, lo convertí en una especie de
fue una especie de proyecto fotográfico para pasar el rato, y pasé el rato en los aeropuertos, pero no necesariamente en el aire. Sin embargo, es un gran honor estar aquí, es un verdadero honor estar aquí. Siempre me ha encantado venir aquí. No me acuerdo cuando estuve con Charlotte Grave, no me acuerdo. Estuve aquí con Trainspotting y con Moulin Rouge, eso sí recuerdo. Y recuerdo con Moulin Rouge, cuando vine al Festival de Cine, aquí sentí una especie de increíble ola de emoción y energía del público antes y después de haber visto la película, que nunca lo he visto en ningún sitio del mundo. No tiene rivalidad. Para mí me quedó en mi memoria como una experiencia muy específica encontrarme aquí con esa película. Así que siempre lo he tenido, este festival, en mi corazón, con un excelente festival de cine, y me encantaba saber que íbamos a venir aquí con la película Lo Imposible. Encantado de que me iban a dar un premio que realmente es muy especial, realmente maravilloso. No sé qué tiene que ver con mi edad. Tradicionalmente se le da a gente más mayor. ¿Cómo es eso? He trabajado mucho, dicho sea de paso. He estado muy ocupado. Aquí. Para el director Bayona, quería saber cómo manejó el paso de la producción a la superproducción, y a Ewan McGregor, cuál fue el elemento que determinó hacer esta película. Yo creo que tanto El Orfanato como Lo Imposible se hicieron con el dinero que se necesitaba para hacerse. Y viví los dos rodajes de una manera muy intensa, ¿no? Son películas, las dos películas eran muy complicadas, especialmente esta, y esta era una película que en principio cuando empezamos a rodar no sabíamos, no teníamos ni idea de cómo hacerla, ¿no? Y empezó esta cosa un poco inconsciente, ¿no? Tan por parte del equipo español, ¿no? De llevar adelante un proyecto que no sabíamos muy bien cómo hacer, ¿no? Pero estábamos convencidos que lo haríamos. Había algo ahí que no nos hacía dudar. Pero los viví de una manera muy parecida. Fueron dos experiencias muy intensas. No noté realmente el cambio. Es decir, piensa que es una película que evidentemente es 30 millones de euros, que es lo que ha costado la película. Es muchísimo dinero para una película española. Es muy poco para una producción de este tipo. Es decir, los americanos pueden hacer esta película con el doble y el triple de presupuesto. Y eso evidentemente pues se traducía en que no era fácil, el rodaje no era fácil. Evidentemente eso está bien tener limitaciones, porque si no llega un momento que no sabes dónde está, no sabes dónde parar, ¿no? Y eso es lo que te fuerza también a contar las cosas de manera quizá diferente, más creativa, ¿no? Así que no voy a quejarme, pero de hecho no tengo ningún derecho a quejarme, pero lo viví de una manera muy parecida, realmente, los dos rodajes. Yes. It was very... Fue muy sencillo. Hay ciertos elementos que buscas cuando eliges un trabajo. El primero de ellos es el guión, y el guión fue excelentemente escrito por parte de Sergio, y pensé como si había una sencillez, simplicidad y una honestidad brutal que nunca había visto antes. Y luego el director, y había visto la película El Orfanato de José, y me pareció muy interesante, y como actor siempre estás buscando lo mejor. El mejor director con el que trabajar, así que estaba emocionado de trabajar con él. Y el tercer elemento quizás es que la naturaleza de poder interpretar un padre. Llevo 16 años como padre, pero nunca lo he explorado, digamos, ese elemento de la vida como padre en mi trabajo antes. Por lo tanto, aunque en una situación muy extrema, fue una exploración de lo que significa ser padre, y ese amor tan singular y ese vínculo tan fuerte que tienes con tus hijos y tu mujer. Por tanto, fue una manera de explorarlo por primera vez en mi carrera. Hi. Hola, Alexander de Televisión Griega. Ha hecho un excelente trabajo. Ha sido una de las mejores películas que he visto en el Festival de Cine de Toronto, y la he visto por segunda vez aquí en San Sebastián. Bien, pues esa película
Los primeros 20 minutos no lo podía ver porque me daba mucho miedo, estaba atemorizado. Yo creo que entre los dedos pude ver las primeras escenas. Y quiero preguntarles a todos ustedes, ¿cuál es el mayor temor que tuvisteis que abordar durante el rodaje? Y si existe el temor, es un temor que quieres compartir con nosotros. Y Belén, dado que tú tuviste que enfrentar una situación tan temorosa, ¿regresarías al mismo sitio o no? María. De hecho, hemos vuelto a raíz del rodaje a Tailandia. No da miedo, no da ningún miedo, porque realmente la experiencia nuestra es que a nosotros no nos pasó nada. Esta película, de alguna manera, cuando hablamos con Bayona, la primera condición y constante y testaruda condición era esta película, esta historia es la excusa para contar la historia de mucha gente, de los que no están aquí, fundamentalmente, de los que se quedaron bajo el mar. Entonces no da miedo, estamos vivos, no da miedo. Y si da miedo es una circunstancia, simplemente. O sea, el miedo no es excusa para no estar involucrado en un proyecto que creo que es fantástico, maravilloso. En cuanto a lo que comentas del miedo, evidentemente es una película sobre el tsunami y yo lo que he pretendido en ningún momento no he pretendido ser ni aleccionador ni condescendiente, y lo que he pretendido siempre es mostrar la experiencia, una experiencia que es más emocional que intelectual, para empezar, porque estos personajes no tuvieron tiempo de pararse a pensar. En ese sentido, yo lo que he querido es transportar al espectador al centro de la acción y que vivieran la experiencia y de alguna manera enviarle a casa al final sin darle muchas explicaciones, ¿no? Que es lo que le pasó a esta gente, ¿no? Que se fueron a casa y nadie les dijo por qué había pasado esto ni qué sentido tenía, ¿no? Evidentemente sí que hay un propósito de intelectualizar el final y de que la gente vaya a casa y se vuelva pensando por qué, pensando en la película, pero pensando también en sí mismos. Y en ese sentido la película sí que tiene un propósito intelectual al final, pero sobre todo era una experiencia sensorial y emocional. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle a María sobre estoy aquí al fondo. Allí. Sobre la experiencia de exhibirte de esta manera algo tan traumático ante el mundo. ¿Ha sido terapéutico? Quiero decir que a lo mejor hay gente que ha sobrevivido al tsunami y es como cuando alguien tiene un cáncer y siente una tremenda soledad porque el mundo sigue girando y nadie se da cuenta. Para ti, de exhibirte y que te preguntemos de esta manera tan directa y tan, no sé si es horrorosa o es terapéutica, en realidad es la pregunta. A ver, la palabra exhibirme me cuesta escucharla. Espero que no sea una exhibición, espero que simplemente sea compartir una experiencia que, aparte de ser una experiencia concreta, que compartimos muchísima gente que estuvimos allí, corporalmente yo volví con un aprendizaje difícilmente de explicar con palabras, que es que la vida es esto, es que la vida es un tsunami tras otro. Algunos son un poquito más duros, otros menos, algunos tenemos mucha suerte, y volver para contarlo no es terapéutico. Creo que si alguien te lo pide es lo mínimo que puedes hacer. Terapéutico no, tampoco entiendo muy bien esa palabra. Terapéutico, superar, no lo sé. Yo solo sé que esta historia fue dada a una gente que la vibraba con una emoción y un respeto brutal. Y sí, la familia dijimos, pongamos esto como excusa, pero no como exhibición, porque no hay nada que enseñar. O sea, simplemente estuvimos ahí, salimos, hicimos lo que pudimos, como todo el mundo. Y eso es lo que hacemos en la vida. Lo que pasa es que a veces la sensación es que intelectualizamos y decimos yo no voy a poder o esto es muy gordo y pues bueno, pues de repente la fuerza sale. Y esto está explicado, esto y muchas otras cosas está explicado desde luego desde todos los lugares menos desde la exhibición. Si no yo no estaría aquí. Hola, bueno, enhorabuena a todos. Mi pregunta es para Ewan McGregor, en español.
¿encuentras alguna diferencia entre papeles como estos, donde parece que la historia es más importante que el personaje, y otros que ha habido a lo largo de tu carrera, como Trainspotting, Star Wars, donde parece que el personaje cobra más relevancia? Not really. I don't really see what you're saying. No sé realmente lo que quieres decir. No, I mean, yeah, but I don't. No creo que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Me parece bien, suficientemente bien para mí. Desde mi punto de vista, siempre cumples un personaje en nuestra historia, interpretas. Yo no lo analizo así, si el argumento es más importante que el personaje, porque sin los personajes realmente no tienes un argumento. ¿No es cierto? Quiero decir, cuando alguien ve esta película, ven más el drama y la historia, pero hay otros personajes que has interpretado que parecen tienen una personalidad, digamos, mucho más profunda o más marcada. No sé si lo ves. Si no lo ves así, punto, pelota y suficiente y punto. No, yo creo que hay distintos extremos, digamos, en cuanto a lo que haces con un personaje, pero en mis zapatos, por así decirlo, en mi cuerpo, intentas interpretar el personaje. Utilizo mi propia voz en es decir, está más cercano a mí el personaje que otros personajes, quizás, pero tiene que ser un personaje global, o sea, muy redondeado, muy completo, de todos modos. Aquí, al lado. Ahora que se ha hablado de Trainspotting, quería saber que Iwan que nos dijese qué queda de aquel chaval que hizo de Renton en aquella película pues tan importante. Gracias. Bueno, aquí está, con vosotros, aquí sentado delante de vosotros hoy. Es lo mismo para mí, es decir, yo no me siento muy diferente que en aquel entonces, no por lo menos cuando trabajo, es decir, sigo sintiéndome como que abordo mi trabajo, digamos, con la misma pasión o vigor, digamos, espero que sí. En fin. Por favor. Hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por la película al director, a sus protagonistas y a todo el equipo, sobre todo destacando el trabajo del director de fotografía. Y tengo dos preguntas para Bayona. En primer lugar, los medios dicen que es la mejor película de desastres de los últimos tiempos. Yo diría que es la mejor película de post-desastres, por la razón de que se aleja del blockbuster convencional y en lugar de centrarse en la gran ola, decides acertadamente centrarte en un punto más humano y más realista. Sacrificas el recurso más fácil y convencional, una vía quizá más de un Michael Bay o de un James Cameron, y prefieres utilizar la vía difícil, digamos, ¿no? Esa vía, la fácil, hubiera tenido más proyección en taquilla, pero en lugar de eso, equilibras esa falta igual de efectos, perdón por la chapa, de efectos. ¿Cuántas estrellas? Es que soy horrible para hablar en público, perdón. Esos efectos especiales los dejas a un lado, como digo, y también equilibras la balanza con un reparto un poco internacional, ¿no?, de prestigio. Para retratar a una familia española. La pregunta es, ¿te planteaste en algún momento o te hubiera gustado contar con un elenco principal patrio que hubiera abanderado más nuestro cine, o eso hubiera limitado o anulado la financiación que has conseguido, esos 30 millones? Bueno, hay algo de la respuesta en tu pregunta, ¿no? Mira, yo te voy a decir, realmente la primera versión del guión se escribió en español. Sergio la escribió en español.
el 80% de los diálogos de esa versión escrita en español transcurrían en inglés. Realmente el idioma en el que se hablaba en ese momento el más común era el inglés. Evidentemente el mercado es el que estipula cuál es la realidad, y la realidad era que no era tan fácil encontrar 30 millones de euros con actores españoles. Tampoco me parecía que realmente yo buscaba que esta familia representara un universal de lo que fue vivir esa experiencia, y no fue una experiencia tampoco protagonizada por españoles, ¿no? Así que lo que optamos fue por buscar actores en un mercado internacional, y no contamos nunca cuál es la nacionalidad de esos personajes, ¿no? Porque nosotros siempre quisimos mantener la referencia de casa, ¿no? Ellos quieren volver a casa y vienen de Japón, que es donde están trabajando, ¿no? De hecho, acordamos con los actores que cada uno conservara su acento, es decir, que Naomi habla con su especie de mezcla de acento de Nueva York y australiano, aunque es inglesa, y Joan hablaba con su acento escocés, ¿no? Nosotros, una de las cosas que hablamos mucho fue el tema de las nacionalidades. No queríamos hablar de nacionalidades, como decía antes, ni pretendía ser leccionador ni condescendiente. Era una cuestión de que muy práctica, ¿no? Cuando vino la ola, el agua se lo llevó todo, y lo que quedaron fueron personas, ¿no? Y nosotros queríamos hablar de personas. Y la otra parte de la pregunta más o menos la has respondido tú. Gracias. Hola, buenas tardes. Sí, Otra cosa es que es una película española, sí lo es, y parece que hay una cierta crítica en tu pregunta de que serviría mucho mejor el cine español, pero yo siento que es una película española, no es más que una película española, desde luego, pero representa al cine español en un mercado, digamos, más amplio, y eso me parece que es realmente bueno. Hola, buenas tardes. Sí, para la señora Belón le quería preguntar... María Belón. Te quería preguntar, María, ¿qué es lo primero que se te pasó por la cabeza cuando vino el equipo de la película a proponerte esto? Y luego, ¿cómo fue tu trabajo, si es que lo tuviste, con Naomi Watts? Y si hubo algún terreno que tanto a ella como al resto del equipo de la película le dijiste que eso era un terreno excesivamente personal y que ahí no iban a entrar. Muchas gracias. Lo primero que se me ocurrió cuando se pusieron en contacto conmigo es que era una broma, y que como broma era divertida. O sea, no se me pudo ocurrir otra cosa. Cuando me di cuenta que el tema era de verdad, entonces me di cuenta que el tema era serio, y lo que pedí fue una semana de tregua con la familia para que nos lo pensáramos. Entonces es un tema hablado en familia, a nivel familiar, negociado todo el tiempo. Hay que tener en cuenta que en ese momento los niños pues eran todavía bastante pequeños, y no teníamos ni idea de dónde nos metíamos. Yo solamente repetía y decía, intuyo que esto, bueno, pues que no es un tema fácil, que básicamente se trata de ser generosos y confiados. Y si creemos que hay elementos para seguir ahí, la generosidad será total y la confianza absoluta. Y así fue desde muy pronto. En cuanto al trabajo con Naomi, ha sido maravilloso. Yo, cuando J me dijo Naomi, pues bueno, la película va creciendo, la película va a ser en inglés, la película pues finalmente es Naomi, dije, esta es la segunda broma, ¿no? O sea, pues Naomi es una de mis actrices favoritas, que cada vez que la veo, yo no veo una actriz, yo me sumerjo y aprendo, vivo. Entonces, bueno, la primera sensación fue con Belén. Me dijo, María, oye, tal vez hay un encuentro. Y dije, no, que yo no quiero molestar. Yo no quiero molestar porque cuando hay tanta profesionalidad lo mejor es ser discreto. Ella me dijo, no, yo creo que está bien que os veáis, que haya un encuentro. Y en el encuentro pues hubo una cosa que se llama magia, que existe en la vida, que es cuando de repente estás hablando 4 horas, nos dieron 15 minutos y se nos hicieron las 4 horas en el primer encuentro, y te das cuenta que se trata todo de generosidad y de confianza por ambas partes y de profunda humildad, porque para mí, o sea, yo lo único que le dije es, estoy aquí para todo lo que quieras, aunque tengo muy claro que probablemente no me necesites para nada, ¿no? Y creo que en ese momento ella me agarró y me dijo, pues bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Ha sido un proceso maravilloso, maravilloso.
es en el terreno de mis hijos, de la intimidad de mis hijos. Ahí podéis ver una fiera, no una madre ni a María, podéis ver una fiera. Es decir, es el único terreno donde de alguna manera espero que esta generosidad prestada no se confundan los términos. Esto no es para nada más que para hacer una película donde nos pase algo, nada más. Siguiente pregunta, por favor. Buenas, soy Ivonne Casas, soy un rockero casi ciego de aquí de Donosti. Digo casi porque tengo una enfermedad de la vista que se llama retinosis pigmentaria y estoy luchando por ella como un perro. Entonces, quiero ir un poco más arriba que ser músico, ¿no? Y para ello quiero dirigir una peli. La peli se llama Apaga la luz y verás. La estamos tratando de sacar adelante entre amigos a través de un proyecto social que se llama dametuvisión.com. Y la pregunta es la siguiente. Para que esta peli, primero, sea gorda y se pueda hacer, porque lo que queremos es mostrar que se sea quien se sea, se tenga lo que se tenga, se pueden superar prácticamente el 99,9% de las barreras. Para que esto sea gordo, yo dirijo, pero todo el mundo tiene que hacer la peli, cualquiera de los que estáis aquí. Y la pregunta es la siguiente. A la hora de hacer un casting, por ejemplo, ¿cómo harías? Palpando esta para el director. ¿Dejarías que tu equipo te dejara, mira, esta es guay, este es gordo, este es flaco, todo a la vez? Si tienes alguna idea, alguna sugerencia, la apunto para la peli. Muchas gracias. Un cable. I'm joking. Yo creo que como director es bueno escuchar las opiniones de todo el mundo, porque al final uno tiene siempre el lujo de hacer lo que le dé la gana, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es el lujo de ser director, que al final la decisión la tomas tú. Y en ese sentido yo escucho a todo el mundo, en la preparación. Esto lo puede decir Belén, lo puede decir María, lo puede decir Sergio, lo puede decir Joan. Es decir, está bien escuchar y todas las ideas que quieras, ¿no? Es una cuestión también de seguridad, ¿no? Así que tú... Bueno, claro, es que en esa situación no me he puesto, pero me imagino que en el fondo es una cuestión de confianza, como hablábamos antes, ¿no? Es decir, no, hombre, no. No, hombre, no. Me refiero, yo como director, yo te aconsejo tener seguridad y escuchar a todo el mundo, que después vas a poder tomar tú la decisión si hay una relación de respeto, ¿no? Buenas tardes, yo vengo de México. Estoy de acuerdo con María. Naomi tiene una participación excepcional, es una actriz maravillosa, conmovedora. Pero a nivel de familia me gustaría saber cómo fue el trabajo para verse tan integrados. O sea, es completamente convincente este grupo de 3 niños y 2 actores en la pantalla que realmente estamos involucrados en su aventura terrible que vivieron. ¿Cómo fue el trabajo antes de la producción, antes del rodaje, para integrarse los 5 como una sola familia? Es más yo creo que esto ha sido un trabajo de Bayona. Es él el que ha hecho esto, entonces creo que es mucho mejor que respondas tú, ¿no? ¿Cómo has...? A mí hay una cosa que me llamaba mucho la atención y que lo hablábamos mucho con Sergio, que era el carácter de cada miembro de la familia es muy diferente, es muy distinto, ¿no? El carácter del más pequeñito de Simón vivió la historia más como una fantasía, ¿no? Hizo una disociación psicológica de los hechos más traumáticos y es muy divertido cuando le escuchas hablar de cómo vivió el tsunami, es una cosa curiosa, ¿no? El mediano lo vivió de una manera más introspectiva y más silenciosa, y Lucas, que es el más protagonista de la historia, es el que lo vivió de una manera muy práctica, ¿no? y afrontando el proceso con mucha madurez, ¿no? Tuvo que comportarse como el padre. A la vez el personaje hay una cosa que nos gustaba mucho hablo de personajes, pero bueno, está inspirado en personas, ¿eh? El personaje de María, que es un personaje que da desde el primer momento al resto de la familia por desaparecida. El marido, en cambio, está buscando toda la película y no se da por vencido en ese sentido. Y hablábamos siempre de que en el fondo la relación que tenían entre ellos era como que María se convirtió un poco en Henry cuando Henry no estaba, y Henry se convirtió un poco en María cuando no estaba, ¿no? Y en ese sentido lo que vengo a decir es que la película cuenta la historia de esta familia, pero a la vez intenta contar la historia de todo lo que sucedió allí. Es decir, por un lado
María y Lucas nos cuentan el shock primero de la llegada de la ola, después lo que es la llegada al hospital y empezar a ver realmente la dimensión de la tragedia y ver que lo que está sucediendo va mucho más allá de ellos dos. Y el padre, en cambio, abre la historia a una parte más centrada en la búsqueda, ¿no? La búsqueda y en una parte casi inconsciente, ¿no? De inconsciente e irracional de la búsqueda, ¿no? Y después entra la emoción con el padre y al final todo se reduce a este núcleo familiar que se va a desintegrar si María desaparece, y esa idea de enfrentarse a la muerte, ¿no? Y cómo la certeza de esa muerte revela al final de la película lo incierto que es vivir, ¿no? Ese era un poco el esquema, y a la vez, evidentemente, a la vez que estás contando la historia de esa familia, estás contando la historia de toda la gente que había alrededor, todo ese shock, toda la conmoción, toda la desorganización y la organización posterior. Arrachaldeón, buenas tardes. Dos preguntas, una para Bayona y otra para Ewan McGregor. Para Bayona es el acierto de los niños. Realmente has hecho un casting muy bueno. No, aquí, estoy aquí, Bayona. En este lado. Aquí. Ah, vale. Parecía que estaba hablando con Dios. No eres el único. En la rueda de prensa ya ha ocurrido. Lo que te quiero decir es que el acierto de los niños ha sido para mí muy, muy acertado, porque el chaval, el que hace de Lucas, es fantástico. Realmente, si habría estado ahí, le habría dado las felicitaciones. Porque la película se llama Lucas y realmente habría valido, ¿no? Lucas. ¿Cómo acertaste a encontrar a los chavales? Y la pregunta para Ewan McGregor, felicidades. Ya sabes que eres el más joven que va a recibir el premio. Y la pregunta sería si tú, cuando eras más joven, digamos, si pensabas que ibas a hacer una carrera tan brillante, ¿no? Bueno, yo diferenciaría mucho el trabajo de los dos más pequeños, de Samuel Joslin y Oakley Pendergast, que son los dos más pequeñitos, del trabajo de Tom Holland. Tom Holland, realmente la relación que establecimos de trabajo es una relación muy de tú a tú, exactamente igual que la que establecí con Naomi y con Ewan. Era realmente una de las cosas que más gratificantes de ir al set, era ir a ver cómo Naomi y cómo Tom Holland se retaban continuamente y cómo crecían el uno frente al otro, ¿no? Y en ese sentido también estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos para que la relación que hay en la pantalla se reprodujera en la vida real, ¿no? Y estas dos personas que no se conocían de nada al final de la película tenían un respeto y una admiración y un amor mutuo que emocionaba todo el rodaje. Realmente de eso estoy muy orgulloso, ¿no? Y con los dos más pequeños yo creo que te puede responder Sergio, que él es una de las personas que estuvo de coach con los niños. Evidentemente ellos tenían que reproducir unas emociones muy difíciles de entender, ¿no? Y ellos hicieron todo un trabajo de dibujos y bueno, no sé, responde tú. Pues básicamente es que además el más pequeñito de todos, Oakley Pendergast, que interpreta a Simon, apareció prácticamente un par de semanas antes de empezar a rodar. Y es muy difícil porque, claro, son niños que no son actores. Entonces, básicamente, lo único que puedes hacer con ellos es asegurarte de que entienden la historia. Yo tenía mucho bagaje detrás y entonces era porque me sabía la historia de todos estos personajes. Y es básicamente contarles un cuento, asegurarte que entienden perfectamente lo que les pasó y también preservarles hasta un punto donde no se queden viciados y no lo sepan todo, y asegurarte de que no lo van a pasar mal tampoco, porque es una historia muy dura, son muchos días y entonces hay que tratarles a la vez con mimo, pero hay que tratarles como adultos, como actores, y ellos verdaderamente se sentían orgullosos cuando acababan una toma y se sentían que lo habían hecho bien. Yo creo que además el tercer coach que teníamos en el equipo era Ewan, que yo creo que it's very interesting if you talk about your relation with... Es muy interesante. Hablas con tu relación con los niños. Era el último que aparecía yo siempre, porque cuando la cámara está a punto de girar estoy yo con los dos niños, y yo decía, bueno, venga chavales, estás muy triste, ahora estás muy triste. Tengo que decir que se tomó mucho cuidado con los niños y nunca hubo un momento donde le tuvieron miedo o les atemorizamos, de verdad. Así que
se tuvo mucho mimo a este nivel porque no queríamos participar en ese tipo de comportamiento que a veces puede ocurrir en películas, pero no ha ocurrido en esta. Pero yo era el último que les decía, venga, igual no vas a ver a tu madre ahora. Y ya sabían que estaban hablando de que tenía su madre de la película. No sabemos dónde está tu madre. Venga. Y tras 4 meses tenía una imagen de lo que yo pensaba que era yo. Este miserable, deprimido, que siempre me decía que estás triste, etcétera, que les hacía... y que no podían ir a nadar a la piscina, pero fueron increíblemente buenos. Todos los niños se portaron muy bien y la familia, y yo creo que tienes razón, volviendo a tu pregunta, funciona la familia por los 3 niños porque son brillantes en muchas maneras diferentes. Es decir, Tom lleva la película, es su película, es decir, él es el actor principal, digamos, depende de y lo lleva sobre los hombros tan jóvenes que tiene, y lleva un trabajo profesional muy conmovedor y brillante. Yo le miraba maravillado, es decir, qué maravilloso es como actor este chico tan joven. Ha aprendido en el teatro, hizo Billy Elliot durante 2 años en escena y preparó durante 1 año, así que tiene la disciplina, digamos, del teatro, y es un hombre sorprendente. Y los otros 2 pequeños, Oakley, el más joven, había escenas donde yo le miraba, estaba en mis brazos y realmente estaba llorando y sacaba diálogos que no y improvisaba y decía, Dios, dale el teléfono, y así gritaba. Es decir, sé que en el momento, y estaba llorando de verdad, y luego decías corte y decía, venga, vamos a jugar a fútbol. Así que es una especie es un gran actor, lo tiene en sus venas, no sé cómo sucede eso. Y Samuel es otro actor, pero diferente, muy brillante también, pero más inquisitivo, y ver cómo funcionaba todo. Y decir, miraba a Oakley y decía, ¿por qué estás llorando? Decía, bueno, porque se nos dice que tenemos que llorar en esta escena. Y pero ¿por qué estás llorando de verdad? Y porque estaba llorando de verdad. Pero por eso funciona la familia, por los niños, y por el trabajo que todo el mundo ha hecho con ellos. Fue fantástico. Tienen una capa extra de trabajo que hacer. Cuando empezaba el rodaje siempre le decíamos, marcábamos un momento de, vale, ahora estamos trabajando, ahora nos llamamos por los nombres de los personajes. Tú eres Tom, tú eres Simón, tú eres Lucas. Entonces le estaban todo el rato, era como, Ewan, come here. Y era como, no, acordaros que cómo se llama ahora. Y dice, Obi-Wan. Yeah. Well, listen, Bueno, no sé que si puedes imaginar lo que va a suceder. Puedes tener esperanza, puedes esperar que las cosas van a funcionar bien. Y cuando era muy joven era estaba muy seguro de mí mismo. No tenía ningún otro plan, así que me soñé de que sería un actor con trabajo. Y en eso me he convertido. Y doy gracias a Dios. Es decir, no te puedes imaginar mirar hacia adelante 20 años, no sé, que son 20 años este año de trabajo. Es decir, que los grandes, por ejemplo, con los que he trabajado, los grandes actores y directores, gente, y lo divertido que bien me lo he pasado, las películas que he hecho, que estoy orgullosa de ellas. Es decir, solamente puedes soñar esto, puedes esperar que eso vaya a ocurrirte, pero bueno, me considero un tipo muy afortunado. Bueno, a veces hago una película mala de aquí y allí, pero bueno, vamos a dejarlo. Una pregunta para el señor Ewan McGregor. ¿Qué te ha motivado para participar en esta película? Bueno, para empezar, como ya he dicho, he hablado acerca de el deseo de interpretar el papel de un padre. Fue la primera oportunidad que lo he tenido de hacerlo, digamos, correctamente. Y es uno de los elementos más importantes, o quizás el más importante de mi vida real. Es decir, es que yo soy padre y mi relación con mis hijos. Y he pensado que poder explorar eso en mi trabajo, por supuesto, sería muy natural, una cosa natural y necesaria para una persona que es actor. Entonces, pero debo decir que cuando empezamos a rodar,
ya no estaba motivado por mi familia, sino que no pensaba acerca de mis hijos cuando yo interpretaba los papeles, porque era muy difícil hacerlo de esa manera, realmente porque te molestaba. Yo tenía una familia de cine. Bueno, yo enviaba fotos a mi propia familia de mi vida la vida con mis hijos y mi familia. Y en Tailandia, algunas personas sí tienen otra familia en Tailandia, pero eso es otra historia. Lo he utilizado eso, es decir, he pensado en mis hijos y he pensado... y me he puesto en esta posición, esta situación tan difícil, y esto es lo que me ha motivado. Y con Naomi, que había trabajado con ella antes, hice una película hace unos cuantos años que se llamaba Stay, y habíamos interpretado un papel los dos juntos hace años, y le quiero mucho y respeto mucho su trabajo. Yo creo que es una de las grandes actrices que tenemos, así que pude utilizar todo. Esto es lo que me ha motivado, digamos, en resumidas cuentas. Son dos preguntas. Aquí, Jota. Para ti, Iwan acaba de explicar por qué ha escogido el proyecto. Yo quería preguntarte a ti, Jota, por qué escogiste a Iwan. Y a Iwan, ayer Mónica Bellucci, que sospecho que está muy alejado de tus gustos, pero sí decía una cosa curiosa, y es que se sentía muy feliz de ser actriz europea, porque como actor europeo tú tienes acceso a muchas pistas de circo. Ella ha rodado con Obadi, tú has estado rodando en Estados Unidos, Europa, ahora has rodado con un equipo español. No sé si además de ser escocés, porque mola ser escocés, es divertido ser europeo por poder jugar en muchos sitios. Yo creo que ¿Empiezo yo? I'm totally confused. Did you say I probably wouldn't like her? ¿Qué me has dicho? ¿Que no es mi tipo? No. No hablábamos de tipo físico, hablábamos de tipo de carrera. Why wouldn't I like her? ¿Qué no me iba a gustar, Mónica Bellucci? No, quiero decir la carrera. ¿Por qué supones que no me gusta su carrera? Bueno, vale. No es que no me guste, me gusta. Adelante, sí, sigue tú. Tendré que pensar en la respuesta ahora, porque no pienses en lo que voy a decir ahora. I could just do that. No, I have no idea. Ahora no tengo ni idea, una vez hecho esto. Yo creo que estuvo desde el principio el nombre de Iwan sobre la mesa. Yo quería alguien con el que resultara muy fácil empatizar, alguien cercano a alguien cercano, ¿no? Y curioso lo que estás diciendo de la carrera, porque precisamente yo, si hay algo a lo que no asocio Iwan, más allá de las películas de Star Wars, que son quizá lo más espectacular que ha hecho, lo asocio más a un tipo de carrera más arriesgada, ¿no? Y más europea, ¿no? No sé si se puede decir que una carrera es europea o es otra cosa. Entonces lo sentía como muy cercano, y evidentemente pues la admiración, ¿no? Porque que yo sentía. Y es verdad que lo del padre, la primera conversación que tuvimos, yo le pregunté, yo dije, ¿tú alguna vez has interpretado a un padre? Y me dijo, sí. Y entonces se calló y dijo, bueno, no estoy seguro, ¿eh? Y entonces dijo, creo que en Big Fish hubo un momento que interpretaba. Y me pareció que era muy interesante explorar esa faceta. A mí siempre me gusta trabajar con los actores y verles en facetas a las que no estamos acostumbrados, ¿no? Y lo hice con Belén Rueda en El Orfanato, ¿no? Que no estaba la gente acostumbrada a verla en una película de terror, y me pareció interesante ver este aspecto más maduro, ¿no? En la carrera de Iwan, que ya había empezado, por supuesto, ¿no? Venía de protagonizar The Ghostwriter, que era una película que me entusiasmaba, ¿no? Hay 3 niños españoles. Nanny McPhee 2. Nanny McPhee, bueno, tuve niños también en Nanny McPhee, la segunda parte. Españoles ahora que van por ahí diciendo, mola mogollón, mi padre es Obi-Wan Kenobi. I don't have no pienso en mi carrera, digamos. Cuando la gente escribe y dice en los periódicos un artículo y dice mi nombre, actor de Hollywood, ¿esto qué significa? Me pregunto. Yo no soy un actor de Hollywood, es decir, he hecho varias películas, pero solamente un par de películas donde realmente dirías que eran películas de Hollywood, porque yo creo que Hollywood se refiere al sistema de estudio americano, y solamente he hecho un par de películas de este tipo. La mayoría de mi trabajo ha sido cine independiente, y yo no tengo no sé pues si es europeo o americano, no sé, no tengo ni idea. Yo sigo, los guiones que me llegan, las historias, eso es lo principal.
Eso es lo que me guía, ¿no? Nunca espero ser alguien que intenta seguir alguna especie de carrera de hollywoodense. No, eso, no soy así. Es lo que hacen estos, los que escriben, es decir, son las historias lo que te enganchan. Esto es lo único que tiene importancia. Si no tienes una buena historia, no te ves vinculado, no tienes un vínculo emocional con la historia, es decir, a la página que estás leyendo, pues no vas a hacer tu mejor trabajo en una película. Le quería preguntar a María si había llegado a estar tan grave como el personaje, y también quería preguntaros qué hay de verdad en esa lista que hace Lucas para poner en contacto a los familiares, que me parece un momento precioso de la película. En realidad acabamos antes si me preguntáis qué es lo que no es verdad, porque os diré que la pelota en vez de roja era amarilla y que el tiempo fue un poquito más largo. Eso es lo que no es verdad. Es verdad que Lucas se puso a trabajar, es verdad que reencontró varias familias, es verdad que me vinieron a agradecer varios padres, varias madres, y yo aprovechaba la ocasión para pedirles algo. Bueno, ya que estás aquí, si me traes un poquito de agua, pues estuve tan grave como el personaje, estuve un poquito peor. Este fue uno de los temas, ¿no? Con J, decir hasta dónde se muestra la realidad sin que el público diga menudo peliculón, ¿no? O sea, es que qué peliculón. Pues ha sido el trabajo duro de decir, nos tenemos que quedar con la verdad, y a quien le guste bien y a quien no, pues qué pena. Y hay una parte de la verdad que no está contada porque no se extrae ninguna verdad de esa verdad, ¿no? Es decir, hay una parte que es la más una parte prácticamente aborrecible, ¿no? de cosas que vimos que no contaban nada realmente y que no están en la película, ¿no? Y realmente todo lo que está en la película a la vez es nada. Bueno, eso es lo que me dijiste tú, comparado con lo que había allí, ¿no? Claro, es que la película, desde mi punto de vista, la gente me dice, ¿te cuesta verla? Digo, no, yo veo a quien le cuesta es a la gente. O sea, a nosotros, porque no nos pasó nada. O sea, la película está en el límite donde empieza a contar la verdad, donde empieza a contar de una manera que se puede. O sea, es que yo creo que el trabajo de Bayona ha sido. O sea, nos mete a todos en la ola, y lo que se siente viendo la película es el caramelito inicial de lo que se siente allí. Claro, que no va a durar 2 días y medio la película o 7 horas ¿no? Pero todo lo que se cuenta ahí, todo lo que se siente es el comienzo de la verdad. Hola. Soy Darían Sheikhman para Caiga Quien Caiga Argentina. Felicitaciones por la película, gracias por venir al festival. La pregunta es para Ewan McGregor. Aunque parezco un poco grande, en el fondo soy un niño, he visto todas tus películas, la verdad soy un gran seguidor tuyo y bueno, te veo un poco con un look un poco Ben Kenobi, y hay una frase que dice que el actor se debe a su público, y te quiero pedir un simple favor. Yo traje acá 2 sables láser desde la Argentina y mi sueño es Perdona, es una rueda de prensa. No, está bien. Preguntas sí, pero perfecto, no vamos a hacer un show. Perfecto, la pregunta es si al final de la rueda de prensa podemos tener una... Al final sí, pero ahora muy no, breve por favor. lucha de sables. Por respeto al resto de tus compañeros. Ok, bueno. Ok, siguiente pregunta. La pregunta era esa, igual quiero saber si podemos o no después de la rueda de prensa. Al final, por favor. Siguiente pregunta, por favor. Hola, felicidades por la película. Bueno, mi pregunta es para Ewan. Primero te quería decir que me parece que lloras genial en pantalla. Yo no sé si te lo habían dicho alguna vez, pero el momento del móvil me pareció desgarrador. Estábamos todo el cine con el corazón en un puño, bueno, durante toda la película. Y luego, bueno, mi pregunta realmente era ¿qué papel te falta por hacer? ¿Qué papel te gustaría que te ofrecieran? Porque, bueno, has hecho un poco de todo, has hecho desde cine bélico, drama, musical, comedia. Entonces, eso, ¿qué papel es el que estás esperando que te ofrezcan en estos momentos? Muchas gracias. Es una pregunta difícil, no sé responder, porque no lo sé hasta que haya leído el guión. Yo no soy un actor, yo no produzco mi propio trabajo, por lo menos hasta la fecha.
no tengo los derechos de un libro para convertirlo en una película. Así que la verdad es que no sé cuáles serán los papeles hasta que los haya leído en un guión. Hay varios. Me gustaría hacer de Mallory, que bueno, subió al Everest en los años 20, quizás el primer hombre posiblemente que alcanzó con su bufanda y su chaqueta de tweed y botas de cuero. Tenía 39 años cuando murió y creo que tenía 4 hijos. Y yo tengo 41 años y tengo 4 hijos, y eso tendrá que ocurrir pronto, porque si no sería demasiado mayor. La historia me fascina mucho, me gustaría interpretarle a él. Hola, la última. Te quería preguntar, Iwan, esta película arranca de un hecho que fue noticia en su momento. Quería preguntarte, yo no sé si has estado al tanto de las noticias de esta semana en España. Ha habido unas revueltas, unas protestas en Madrid que han tenido bastante eco, que se han visto imágenes en varios sitios de Europa, fuera de aquí. Quería saber si estás al tanto de esas imágenes, si las has visto, ¿qué te parecen esas protestas? No he visto nada, creo que habrá sucedido cuando he venido. Llevo 3 días en un avión para llegar hasta San Sebastián, así que he perdido la mayoría, lo siento mucho. Muchísimas gracias a todos.